Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, y como siempre, espero que se encuentren de maravilla. Preparados para un vídeo lleno de revelaciones, de secretos, de todo lo que nos encanta sobre el mundo del espectáculo. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia con un protagonista que muchos de ustedes adoran, Kerem Bürsin. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actorazo turco que nos ha conquistado a todos con su talento, su carisma y, su porte, ¿verdad? Pero hoy no solo vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, no. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha removido el mundo de las celebridades, una historia de traición. Y no es un rumor cualquiera. Es Kerem Bürsin hablando, Kerem Bürsin confesando, Kerem Bürsin revelando sentimientos impactantes. Así que si están listos para descubrir detalles que probablemente no conocían, para analizar las emociones que ha experimentado este actorazo y para entender un poco más sobre los entresijos de su vida personal, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Prepárense para tomar nota, porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos a profundizar en esta historia tan jugosa, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al día con las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto, todos los chismecitos que tanto nos gustan. Suscríbanse, es gratis y me ayuda muchísimo. Vamos, que ya somos una gran familia. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Son lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el tema que nos tiene aquí. La historia que vamos a analizar hoy gira en torno a una confesión que Kerem Bürsin hizo recientemente. Y no fue una confesión cualquiera, fue una confesión que dejó a muchos con la boca abierta. En ella, Kerem no solo habla de una situación que involucra una traición, sino que también nos permite vislumbrar los sentimientos que esta situación generó en él. Para entender bien de qué estamos hablando, primero pongámonos en contexto. Kerem Bürsin, como saben, es una estrella internacional. Ha protagonizado series turcas que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en diferentes países. Su fama y su popularidad lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de la industria. Pero como suele suceder con las celebridades, su vida personal también ha sido objeto de interés y especulación. En este caso, la traición a la que se refiere Kerem no es un evento puntual, sino más bien una situación compleja que involucra a personas cercanas a él, incluyendo, al parecer, a una persona que era muy importante en su vida. Aunque Kerem no da nombres concretos, sí deja entrever que se sintió defraudado, decepcionado y, por supuesto, dolido. ¿Qué tipo de traición fue? Bueno, esa es la pregunta del millón. Las interpretaciones y especulaciones han sido muchas. Podría ser una traición amorosa, una traición de confianza, o incluso una traición profesional. La ambigüedad es, sin duda, intencional. Kerem ha optado por mantener ciertos detalles en privado, lo cual es totalmente comprensible. Pero al mismo tiempo ha elegido compartir sus sentimientos, lo que nos permite entrar un poco más en su mundo, en su lado más humano. En las declaraciones que realizó, Kerem utilizó palabras muy fuertes, palabras que denotan la intensidad de sus emociones. Habló de sentirse engañado, de perder la fe, de sentir que algo se rompió. Es evidente que la situación lo afectó profundamente. Y creo que es importante destacar esto porque muchas veces tendemos a ver a las celebridades como seres intocables, como si fueran inmunes al dolor. Pero Kerem nos recuerda que al final del día, también son seres humanos, con sentimientos, con vulnerabilidades y con la capacidad de sufrir. Uno de los aspectos más interesantes de esta confesión es la forma en que Kerem aborda la situación. En lugar de esconderse o de simplemente negar lo sucedido, decide hablar, decide compartir sus sentimientos. Y esto es algo que merece ser aplaudido. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las celebridades a menudo tratan de mantener una fachada perfecta, la honestidad de Kerem es refrescante y valiente. También es importante señalar que a pesar del dolor, Kerem no cae en el resentimiento. No busca culpar a nadie, no se enfoca en la venganza. Por el contrario, parece estar intentando aprender de la experiencia, de crecer como persona. Nos transmite la idea de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad para el crecimiento personal, para la reflexión y para la superación.
Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, amigos. Porque más allá de la traición en sí misma, Kerem nos permite vislumbrar un proceso de sanación. Un proceso que, según sus palabras, le ha llevado a ser más fuerte, más sabio y, en última instancia, más feliz. ¿Cómo ha logrado superar este momento? Bueno, Kerem no da una fórmula mágica, pero sí deja entrever algunas claves. Habla de la importancia de rodearse de personas que lo quieren, de buscar apoyo en sus amigos y familiares. Menciona también la importancia de la introspección, de tomarse el tiempo necesario para analizar lo sucedido, para entender las emociones y para aprender de ellas. Otro punto clave es su actitud hacia el futuro. A pesar del dolor, Kerem no se deja vencer por el pesimismo. Por el contrario, parece estar enfocado en el futuro, en sus proyectos profesionales, en sus relaciones personales. Nos transmite la idea de que la vida continúa, que siempre hay nuevas oportunidades, que el futuro puede ser brillante incluso después de haber atravesado momentos difíciles. En este punto es importante recordar que no sabemos todos los detalles. No conocemos la historia completa. Pero sí podemos analizar lo que Kerem ha compartido, sus palabras, sus gestos, la intensidad de sus emociones. Y a partir de ahí podemos extraer algunas conclusiones y reflexiones. Una de las conclusiones más evidentes es que las celebridades también son vulnerables. Que a pesar de su fama y su éxito, también sufren, también sienten dolor, también experimentan decepciones. Es importante recordar esto porque a veces tendemos a idealizar a las personas que vemos en la pantalla, a olvidarnos de que son seres humanos como nosotros. Otra conclusión importante es la importancia de la honestidad y la valentía. La valentía de hablar, de compartir los sentimientos, de no esconderse. La honestidad de reconocer las propias emociones, de no tratar de aparentar lo que no se siente. Kerem, al hablar abiertamente sobre esta situación, nos da una lección de valentía y autenticidad. Y finalmente podemos aprender la importancia de la superación personal. La capacidad de aprender de las experiencias negativas, de crecer como personas, de no dejarse vencer por el dolor. Kerem nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo va a impactar esta confesión en la vida de Kerem? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha generado mucha expectación. Sus fans, como siempre, le han mostrado su apoyo incondicional. Y por supuesto, los medios de comunicación no han dejado de hablar del tema. Lo más probable es que Kerem continúe enfocado en su carrera profesional. Tiene muchos proyectos en marcha y su talento y su carisma lo convierten en uno de los actores más solicitados. Pero también es probable que preste más atención a su vida personal, que se rodee de personas que lo quieren y que lo apoyan. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin nos recuerda que la vida está llena de altibajos. Que todos en algún momento experimentamos momentos de dolor, de decepción, de traición. Pero también nos recuerda que somos capaces de superar esos momentos, de aprender de ellos y de crecer como personas. Y eso, amigos, es lo más importante. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan sobre la confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que la traición es una experiencia inevitable en la vida de las celebridades? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios que está justo abajo. Compartan sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías. Me encanta leerlos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado juntos la historia de Kerem Bürsin, de sus sentimientos, de su aparente traición. Hemos analizado las emociones que ha experimentado y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de esta experiencia. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Son lo máximo. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta al vídeo. Si les gustó el contenido, si les pareció informativo, entretenido y que valió la pena el tiempo, déjenle un like. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo del espectáculo y las historias interesantes. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Recuerden, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.